Quiero darles hoy una noticia muy, pero muy importante. Acaba de salir una obra que se llama Independiente, que aparece pues, en un momento muy coyuntural, que es el de la elección de este año, pero es una obra, la verdad, muy exitosa. Se estrenó apenas el 16 de abril en el Teatro Milán de la Ciudad de México, en la Colonia Juárez. Y es una obra que yo vi y me gustó mucho porque, primero porque tiene mucho humor. La verdad es que es una obra que sabe aprovechar del humor político, está muy bien llevada, muy bien dirigida, muy bien actuada, no te paras de reír y además es un humor inteligente, no es un humor de pastelazo, es humor político, bien llevado. Y pues esta es una historia, les cuento así muy rápido. Llega el día de la elección y un joven equipo de campaña celebra el éxito de su candidato independiente, que se llama Sandro Bustos, para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las encuestas más recientes indican que van a obtener un triunfo sólido, de un tercer lugar, digamos, de una opción política nueva. No van a ganar, pero van perfilados muy bien, porque es un candidato independiente que va a salir en el tercer lugar, de manera que para ellos pues es como un triunfo, ¿no? Entonces va en eso el tema, el candidato pues es un candidato joven, independiente, en la capital del país, y bueno, pues lo que no esperan él y su equipo de campaña es que van a ocurrir una serie de acontecimientos que van a cambiar el rumbo de sus carreras, tanto de la elección como de la propia Ciudad de México. No les puedo contar qué es lo que pasa, es algo sorpresivo que viene a cambiar toda la ecuación, pues no quiero hacer un spoiler, pero bueno, el caso es que este candidato, Sandro Bustos, es pues un político joven que está iniciando su carrera y para sorpresa de todos, pues crece mucho en las encuestas porque hace una campaña fresca y progresista, pero pasa algo que viene a cambiar todas las cosas. Y entonces, pues ahí aparece como que un personaje que viene o que dice ser representante de la nueva política, pues de pronto se va a topar con los actores de la política de siempre y tiene que decidir si se mantiene anclado a la idea de la nueva política o si tiene, digamos, que transar de alguna forma, ¿no? Entonces, pues es una tensión entre el idealismo y el pragmatismo que está muy bien llevada. Y les quiero decir que quien dirige esta obra es Alberto Lujambio, que pues es la primera obra que él hace y pues Alberto viene del mundo de la comunicación política y pues en esta entrega lleva al espectador a una mirada realista y satírica de las dinámicas en un cuarto de guerra de una campaña en México. Él pues conoce muy bien la política porque viene de la política. Entonces, lo padre de esta obra es que es alguien que dirige una obra de teatro, pero además trae todo el conocimiento, toda la experiencia de cómo funcionan las cosas en la política. Viene de él, ha estado en cuartos de guerra. Entonces, pues eso le da un contenido y un tono, pues muy interesante, la verdad, a esta obra. Invité a Alberto para que nos platique un poco de por qué se aventuró a hacer teatro y por qué esta obra. ¿Cómo estás, Alberto? Oye, no, antes que nada, muchas gracias por el espacio y muchas gracias y que haya sido a ver Independiente. Es una obra que escribí para los Hernanes Gómez del Mundo, ¿no? Y los Albertos Lujambio se levantan en la mañana a checar Twitter a ver qué pasó, los consumidores de noticias, de noticieros, en fin, Los freaks sobre de la todo a los política. actores y a los políticos profesionales. Estuvo ahí Tatiana Cloutier en el estreno, estuvo Rogelio Jiménez Pons, estuvo Ricardo Sheffield, es decir, a los políticos de carrera les ha gustado mucho esta obra y lo escribí para quienes les gusta y quienes viven, o sea, de este mundito en el que estamos, ¿no? En el mundo de la política. ¿Pensaste en algún personaje político en particular? Digo, cuando uno ve esta obra, se puede identificar claramente, pues que
estarías hablando quizás de MC, porque pues, son los políticos que dicen ser distintos, que traen este rollo de nosotros no somos políticos, somos la nueva política, somos jóvenes, somos ingenuos. ¿Es un poco una sátira de eso? ¿O hay otras cosas Obviamente, también ahí en juego? yo creo que está una combinación del movimiento de Pedro Kumamoto, ¿no? O sea, mi personaje incluso Ok. tiene muchos guiños a Pedro, ¿no? Tiene muchos guiños, supongo, a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este político joven de MC, que aparte carga, digamos, con el peso del apellido, lo cual es una cosa importante, digamos, en esta obra. Es un candidato independiente que viene de una familia fifí de derecha y que, digamos, él traiciona sus convicciones políticas familiares y más bien emprende un proyecto progresista y de izquierda, ¿no? Y no solamente él, sino todo su equipo, ¿no? La que es, pues, su novia, su futura esposa, y todo su equipo de campaña, pues se identifican, digamos, hacia allá, ¿no? Y lo que un poco planea, ¿no? Y lo que plantea esta obra es este viaje, ¿no? De la total pues, o sea, del idealismo más duro, ¿no? Una izquierda un poco romántica, digamos, ¿no? Y lo que ocurre cuando van pasando acontecimientos y de pronto tienes una oportunidad y una posibilidad de gobernar una ciudad de 9 millones de personas y con un presupuesto de 250,000 millones de pesos al año, ¿no? Y es lo que Pero un ocurre. poco, digamos, Mm. Alberto, un poco la idea es que a la corta o a la larga, por mucho idealismo que tengas en política, te vas a tener que manchar y entrar a los acuerdos en lo oscurito y que inevitablemente, digamos, vas a tener que entrar a eso porque no existe política pura. Ese es un poco el mensaje que tú quisieras dar con esta obra. Obviamente, lo que pasa es que, a ver, el sistema es de cierta forma y está construido y operado por algunos actores y las reglas, digamos, nos anteceden. Entonces, cuando tú llegas a jugar un juego, no puedes asumir que tú vas a poner las reglas. Las reglas ya están puestas un poco desde antes, ¿no? Y hay un momento en la obra en el que mi personaje, Alexandro Bustos, de pronto empieza como a pensar, oye, sí puedo ganar, ¿no? Y de pronto se le olvida esta noción de que el que le aprueba su presupuesto, pues es la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Y que de entrada, inclusive si gana la Ciudad de México, de nada le sirve una constancia de mayoría si hay un Congreso con el que no puede negociar y con el que no puede generar acuerdos, ¿no? Claro. Y entonces la primera choque de realidad que tiene Sandro Bustos ante esto es, a ver, ya me dijeron que tengo posibilidades de ganar, ya lo vieron afuera los actores, el secretario de Gobernación, el futuro presidente de México. En la ficción lo que hago es un poco cambiar el sexo o sea, de los actores, ¿no? El candidato de Morena es hombre, la candidata del PAN es mujer y el futuro presidente de México es hombre, ¿no? Y un poco tienen un guiño a lo que pudo haber pasado, ¿no? Mi candidato de Morena es una especie de Harfush, mi candidata del PAN es una especie de Lili Telles y mi candidato presidencial de Morena es una especie de Marcelo Ebrard, ¿no? Y entonces, en este acomodo de fuerzas en la Ciudad de México, un Morena que se fue a la derecha, una derecha que se fue a la ultraderecha, le da un espacio a mi candidato independiente, que tiene esta izquierda buena onda, gentil, no confrontativa, le da la posibilidad de crecer en las encuestas, ¿no? Claro. Pero a ver, Y ¿cuál quisieras obviamente, tú que fuera tu mensaje? Porque pues sabemos que la política está llena de cínicos que no plantean, ya no se plantean ni siquiera cambiar la política, porque ellos dicen la política es así y hay que operar de esta manera, ¿no? Ese es como el pragmatismo hueco, pues, por llamarlo de alguna manera. Y luego hay otros que son los idealistas que de alguna forma pues no se resignan a aceptar que la política es así o tiene que ser así, que creen que puede ser de otra manera. Supongo que tú le quieres hablar a estos últimos. Lo que quisieras es como de darles como un balde de agua fría para que no se hagan los puros, o cuál quisieras tú que fuera tu mensaje con esta obra, más allá de que nos riamos un buen rato y pasemos un muy buen momento, como lo pasé yo, pues.
Mira, yo creo que el mensaje va como, incluso como más allá, ¿no? O sea, y si yo, que como hombre gay, que he estado en los movimientos LGBT hace muchos años, y lo veo, digamos, en el movimiento feminista, que me da mucho coraje cuando los políticos se quieren apropiar de las conquistas de los colectivos, haz de cuenta de matrimonio igualitario o del derecho a decidir, del aborto, ¿no? Es como, a ver, el lugar de transformación real de nuestra generación va a venir de los movimientos sociales ambientalistas, feministas y de los derechos LGBT, ¿no? Y, y de la lucha de los pueblos indígenas y las reivindicaciones sociales, ¿no? El cambio adentro del juego de la política es gradual, es como un gran buque difícil de mover, ¿no? Sí se puede hacer un cambio de timón, ¿no? Lo que pasa es que la política es un aparato tan complejo y tan pesado que los cambios son graduales y de a poquitos. Y cambiar las cosas desde adentro requiere de una tenacidad y de un arco de tiempo como muy grande, ¿no? Yo lo que siento es que mi generación, y que es de lo que se trata esta obra, ¿no? Es como una cosa de que la gente en sus treinta y tantos y para abajo no tiene en realidad historias contadas al respecto de nuestro trabajo en política, ¿no? No hay una sola ficción electoral al respecto de la gente de mi generación. Lo que se ha Claro, contado en México es el arco narrativo de el presidente municipal al que le hizo justicia la revolución. O se ha contado la historia de Colosio. Se han contado, o sea, hay buenas ficciones de política en México, sin embargo, ninguna da cuenta, yo creo, todavía de lo que significa para nosotros el juego de la política y lo que claro, significa generacionalmente pues, especie de hartazgo, ¿no? De que incluso aunque votemos por gobiernos de izquierda y progresistas, encontramos al interior de estos proyectos políticos gente con la que no nos sentimos cómodos y gente que no está trabajando por nuestras agendas, ¿no? claro, Entonces, si queremos influir en política, yo creo que no va a ser desde adentro, sino va a ser desde afuera, un ejercicio de presión. Yo lo veo mucho en la candidatura de Clara Brugada, ¿no? Yo creo que mucho de que Clara Brugada sea la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con una presión brutal de todas las fuerzas progresistas de izquierda en la ciudad que le dijeron al movimiento, le dijeron al presidente y le dijeron a la dirigencia de Morena, es como, oye, no, queremos una candidata de izquierda y claro. estaban sintiendo una especie de motín interno adentro del movimiento y al final me da mucho gusto del que hayan cedido a que la candidata sea una mujer que nos representa a los Sin movimientos duda. progresistas. Alberto, pues esta obra independiente se presenta los martes a las 8:45 de la 8:45 es la noche. tercera llamada, a las 8:30 hay que llegar, Hay en que una llegar a hora 8:30. 40 es lo que dura la obra. Ok. En realidad se va como agua, es un solo acto, no hay intermedio. Sí. Entonces, están perfectos como para salir e irse a cenar ahí a la Juárez, en donde hay aparte montones de lugares para echar un taquito o una cena. Teatro Milán, Así es. pueden comprar los boletos en Ticketmaster. Así es. Si los compran en preventa, hay un descuento del 30%, que no está mal. Así Mm. que, pues, pues yo los invito a verla y voy a volver, porque la verdad es que es esas obras que quieres ver más de una vez, porque de repente se te pasan cosas y hay cosas que quisieras como recuperar. Así que por ahí nos veremos seguramente en uno de estos días, Alberto. Muchas gracias, mi querido Hernán, y nos vemos muy pronto de vuelta en Independiente. Gracias Después a de ti, estar en Alberto. el- Un abrazo. Muchas gracias. Éxito. Gracias.